Hoy tenemos con nosotros al doctor Javier Cortés Castán. Él es oncólogo, pero he de decir más, porque lo puedo decir porque me lo ha dicho el doctor Enrique de la Morena. Muy conocido en la casa, es el doctor de la casa, digamos, de aquí. Es el que hace el programa de ¿Qué me pasa, doctor?, con Federico Jiménez Los Santos. Es un médico al cual yo admiro y quiero muchísimo y él me ha recomendado, tienes que llevar al doctor Javier Cortés, porque es de los oncólogos de los 5 mejores del mundo y el mejor de España. Como lo ha dicho Enrique, no puedo decir lo contrario. Hoy vamos a hablar, y él está muy especializado en algo que nos va a interesar muchísimo, porque está haciendo investigación y vamos a hablar muchas cosas con él de este tema, que es el cáncer de mama. Así que se presenta un programa muy, 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 muy interesante y sobre todo, como siempre, muy entrañable. Pero antes de saludarle, le vamos a dedicar un poema. Bueno, pues el poema lo he titulado Donde late la esperanza. Nació en Madrid un 8 de julio sereno, bajo el abrigo silencioso de Ana María y José Luis, con un hermano, Nacho, que lo acompañó en los primeros pasos de ese camino que aún hoy continúa. Desde muy joven, descubrió que la vida es un regalo frágil y que a veces duele, que hay enfermedades que visitan sin avisar y oscurecen el alma de las familias, y decidió luchar contra esa sombra. Por eso estudió medicina en la Autónoma y siguió estudiando hasta hacerse doctor, para comprender el cáncer de mama de su raíz más profunda. Aprendió a dirigir, a gestionar y a humanizar cada rincón donde la ciencia toca un corazón. En Barcelona, en el Vall d'Hebron, acompañó a generaciones de residentes, enseñándoles que una bata debe abrigar, no solo cubrir. En Madrid, en el Ramón y Cajal, construyó una trinchera luminosa, la Unidad de Cáncer de Mama. Allí escuchó, consoló, sostuvo y convirtió el miedo en camino. Se sumergió en ensayos clínicos, como quien entra en el mar buscando perlas invisibles, para mujeres que ya no podían esperar, y sin hacer ruido, aportó su alma al desarrollo de medicamentos que ya están salvando vidas en el cáncer de mama metastásico. Por eso, la sociedad quiso agradecerle con el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI, donde hay victorias que merecen ser celebradas. Pero más allá de los honores, cuando llega a casa, su mundo tiene 3 nombres: Sofía, Ana y Nico. Ellos son el hogar que regresa, el puerto que lo sostiene, la melodía que acompaña sus silencios. Y cuando suena Rhapsody de Queen, él recuerda que la vida, a pesar de todo, es hermosa, compleja y profundamente libre. Cree, con absoluta convicción, que la medicina sin humanidad es solo un oficio vacío y que un médico no cura con conocimiento, sino con presencia. Por eso, él, cada día, donde otros ven enfermedad, él ve personas. Donde otros ven días perdidos, él ve oportunidades de esperanza. Y así, paso a paso, tejiendo ciencia y compasión, ha encendido una luz que seguirá viva en cada paciente y en cada vida que vuelva a sonreír. Doctor Javier Cortés, el doctor se nos ha emocionado, pero bueno, lo que hemos dicho es un paso por tu vida y lo que aquí sentimos. ¿Qué tal estás, Javier? ¿Qué tal? Hola. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues nada, enseguida vamos a preguntarte muchas cosas, Javier, porque queremos que nos instruyas en muchas cosas. Pero antes vamos a conocer su currículum de mano de Hugo Alonso. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1996. Posteriormente orientó su carrera a la oncología médica, logrando la especialidad en 2002, el doctorado. Años después continuó su formación completando varios másters, como el de Metodología de la Investigación de Ciencias de la Salud o el de Dirección Médica y Gestión Clínica. Desde junio de 2006 a agosto de 2015 fue jefe de la Unidad de Cáncer de Mama y Melanoma y coordinador de la enseñanza y programa de formación para residentes en oncología del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona.
Entre 2015 y 2019 ocupó el cargo de jefe de la unidad de cáncer de mama y tumores ginecológicos en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. También ha sido jefe de unidad de cáncer de mama en IOB, Instituto de Oncología en Madrid y Barcelona, e investigador clínico del programa de investigación del cáncer de mama en el Instituto Vall d'Hebron de Oncología. Del mismo modo, ha sido director del programa de cáncer de mama del Instituto de Oncología de los Hospitales Ruber de Madrid. Ha participado en el desarrollo de 10 medicamentos aprobados para cáncer de mama metastásico en Europa en los últimos años. Es miembro de numerosas sociedades científicas, entre ellas la American Society of Clinical Oncology, la American Association for Cancer Research, European Society for Medical Oncology, etc. Fruto de una extensa y reconocida carrera, ha recibido también numerosos premios, como por ejemplo el Premio Nacional de Medicina en 2020 y el European Awards of Medicine del siglo XXI en 2021. Actualmente es jefe del programa de cáncer de mama del International Breast Cancer Center en Barcelona, así como director del programa de cáncer de mama del Hospital Beata Mariana de Madrid y coordinador de la unidad de cáncer de mama de los servicios de oncología de los hospitales del Grupo Rivera Salud y socio fundador de Médicas Scientifica Innovation Research. Bueno, doctor Javier Cortés, casi nada. Madre mía, casi se nos ahoga Hugo diciendo cosas. Bueno, esto refleja que ya soy mayor, ¿eh? No, que de mayor nada, que eres para ser médico, con lo que normalmente decimos es año 72, eres un médico joven y eso además nos agrada mucho más porque todavía cuánto recorrido nos queda y lo que ha dicho el doctor de la Manera, si me lo ha dicho, es que es así. O sea, vamos, si te parece, Javier, a irnos un poquito antes de entrar en lo que es el cáncer de mama y todo esto que nos interesa muchísimo, a tus orígenes, ¿no? Naces en Madrid en el año 72, Ana María y José Luis son tus papás, tu hermano Nacho. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? No sé si es a los 4, a los 5, y qué recuerdas y qué infancia tuviste. Venga, vamos a... Esta pregunta no me la esperaba, ¿eh? ¡Ah! Vamos a ver, yo creo que he tenido la suerte de una infancia estupenda. Mi padre, un trabajador nato, ha currado desde primero. Yo no le veía cuando se iba, lógicamente, y me quedaba a veces en la ventana esperando a que llegara. Por lo tanto, llegaba tardísimo, ¿no? Y mi madre, estudió magisterio, dejó magisterio para estar con sus hijos y la verdad es que nos llevaba a hacer deporte pues cada dos o tres días por la semana, hacía los deberes con nosotros. Pues, recuerdo una unidad familiar muy bonita, con los abuelos, etcétera, y con mi hermano, que nos llevamos menos de 10 meses, pues éramos amigos desde el principio. Por lo tanto, la verdad es que un recuerdo en Madrid magnífico. Oye, una pregunta súper obligada aquí, porque no he visto ni papá médico, ni mamá, ni no sé si abuelos. ¿Dónde está el tema médico? No lo sé. Yo desde cuando éramos pequeños íbamos a la sierra, me encantaba coger animalillos, bichos y curar al pajarillo a la pata, no sé qué. Siempre me había gustado. De hecho, me gusta mucho la veterinaria y la biología, ¿no? Tuve un problema existencial en tercero de BUP en ese momento, y sería como primer bachiller, sí, y COU, segundo bachiller, ¿no? Sí. Y es qué hacer. Yo sabía que quería ser médico, pero quería estudiar telecomunicaciones. Madre mía. Y claro, esto es un dilema. Entonces dije, oye, ¿puedo estudiar telecomunicaciones y ser médico? Era complicado, y al final pues prioricé lo que quería ser por delante de lo que quería estudiar. Yo no era un muy buen estudiante, pero se me daban muy bien las matemáticas, la física, la química, lo que era un poquito más de razonar. Entonces dije, es que ponerme a estudiar con codos no me apetecía nada, ¿no? Pero bueno, al final quería ser médico y medicina. Y luego al final, no sé si me das la razón, que la medicina, aunque efectivamente hay no sé, la fisiología, la anatomía, que hay que saberse los nombres, ¿no? Pero también tiene su lógica, ¿no? O sea, que al final, ¿no? Le encuentras eso, que no solamente saber, sino... Yo creo que esto también lo aprendes conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y te das cuenta que todo en la vida es sentido común. Uh-huh. Evidentemente hay que formar el sentido común, pero es sentido común. Y la medicina también. Al final, cuando entiendes bien las patologías, te das cuenta que es sentido común. O sea, un catarro. Todos decimos, bueno, si tenemos un catarro, son estos. Pues yo digo, oye, ¿un catarro te puede dar picor de ojos? Hombre, pues sí. Pues si tienes mucha mucosidad, pues puede lacrimear un poquito, se puede irritar y puede picar los ojos. Al final, cuando entiendes las cosas, pues lo demás va solo, ¿no? Por tanto, la medicina sí que hay que estudiar, lo ha dicho muy bien, la fisiología, etcétera, pero creo que el sentido común, la racionalidad,
si se puede decir así, de lo que hacemos, lo que vemos, creo que es muy importante en la carrera y por supuestísimo la práctica médica. Oye, cuando tú, porque claro, yo sé que tú, porque yo soy unos años mayor que tú, y ya yo estudié químicas, entonces me presenté, pues bueno, la selectividad que era entonces, me imagino que tú también, el bachiller, la selectividad. ¿Qué nota estaba en ese momento medicina? Porque entraste en la autónoma que era la más complicada. Pues creo que estaba en 7,2 sobre Fíjate. 10. Hoy está mucho más alta. Por eso mismo, es que, Hoy está mucho más alta. ahora es más lógico, o sea, antes era más lógico, o sea... Pero es que Bueno, ahora- yo creo que, no lo sé, al final el punto de corte lo ponen los propios estudiantes. Es decir, tú vas bajando o subiendo según la demanda y la oferta. Ya, pero Javier, sobre 14, 13 y pico, es que... Es una locura. ¿Cómo lo mides eso? Es que estás por décimas, es que dice, no, 13,50 y 13,6... 13,4 no. La verdad es que yo, bueno, claro, ya hace mucho ya que dejé la escuela, ¿no? La verdad es que es muy llamativo. Yo no sé por qué han cambiado de 10 a 14. La verdad que es una cosa que nunca he llegado a entender. Ya. Bueno, hemos ido con el 10 de toda la vida. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que 13 sobre 14 es el equivalente a 9 y pico sobre 10. Claro. Por tanto, yo desde luego no hubiera entrado en medicina ni en la mayoría de las carreras de alta demanda, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es que entre gente que de verdad quiera hacer medicina y que sean buenos estudiantes. Claro, yo creo que tiene que partir de esa base, pero tú fíjate, tú lo has dicho, yo a lo mejor no hubiera entrado, ¿no? Y fíjate, el médico, seguro. el médico Yo que seguro nos que lo hubiera hubiéramos entrado. perdido, Bueno, ¿no? Porque Bueno, no, está claro. Habría habido porque- otros también, a lo mejor mejores. Esto nunca se sabe, ¿eh? No, pero es verdad que a lo mejor hay gente, yo lo sé porque ambos conocemos al doctor Pedro Guillén, ¿no? Aquí en el centro, y él dice, yo, alumnos que me vienen por aquí, les pregunto, me digo, ¿tú por qué has hecho medicina? Y dice, porque me daba la nota. Hombre, vamos a ver, porque te daba la nota, claro, uno tiene 13,7 y dice, ¿cómo no vas a hacer medicina? Si has sacado un 13,7 y a lo mejor no es como tú que estabas con los pajaritos, con los bichitos, que ya tenías esa inquietud, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor... Esto ahí es verdad. perdemos. Esto es verdad. Y además también es verdad que estamos en un mundo cada vez más del que dirán. Y bueno, pues yo voy a ser médico, voy a ser ingeniero. Son carreras que visten todavía. Por lo tanto, si la nota me da y encima a nivel social, creo que sí que hay gente que puede hacer especialidades, carreras. Pero yo espero, sobre todo deseo, que al menos en medicina o en especialidades o en carreras o en profesiones más humanistas, que la parte fundamental sea intentar ayudar a los demás y que no sea solamente la parte social, ¿no? Además, con la cantidad de médicos que necesitamos. Bueno, esto es un error estratégico, yo creo, como país. Yo me acuerdo cuando estudié medicina, a mí me decían lo contrario, no estudies medicina, que no hay trabajo. Eso es lo que nos decían nosotros. Y de hecho, pues se limitaban las plazas. Sí, sí. Entonces, claro, ahora lo que estamos viendo es que ha habido una mala planificación entonces y ahora estamos viendo las consecuencias. Ujú. Es así, es así. O sea, no sé si para dentro de 4 años ya se piensa que vamos a tener una gran... Y luego, claro, todo el problema que tenemos de que los médicos se van, de que no sé cuántos, que ya... Y luego hay un problema también, Adolfo, que es importante, ¿no? Y que va un poco, pues, en la línea de lo que estás comentando, ¿no? ¿Tú sabes en medicina cuál es el porcentaje de burnout? Es decir, de gente quemada. 50% de médicos jóvenes. Pero gente que toma medicación ansiolítica o antidepresiva, en torno a 30-40%. Madre mía. Estos son datos del Colegio de Médicos de Madrid. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer entre todos una reflexión de qué podemos hacer, no solamente para que haya más médicos, que necesitamos más médicos, sino sobre todo para cómo mejorar la práctica médica. Ujú. Sí, sí, es algo que no se veía. A mí el decano Tomás Chivato del CEU San Pablo me comentaba que lo que no se había encontrado nunca, que gente que había hecho hasta sexto de medicina y empezaba, lo dejaba. Sí, sí. Lo Sí, dejaba. Y dices, bueno, después de 6 años lo dejas, sí, porque entraba en la residencia, veía cómo era el tema y dice, yo no prefiero después de 6 años. Bueno, pues esto es un tema a solucionar. Oye, ¿deportes? ¿Qué deportes te gustaban? ¿Eh? Gustar o hacer, porque es radicalmente distinto. Venga, va, ¿eh? las dos A cosas. mí el deporte que más me gusta hacer es ver al Madrid ganar. Es que, Ese deporte me encanta. por ahí te iba, porque me dijo Me Enrique, encanta. oye, dile algo del Madrid. Y yo que soy del Atleti, bueno, se lo diré, vamos a aguantar aquí el Bueno, chaparrón. me dice una paliza hace nada. Bueno. No, yo a mí me gusta mucho el esquí, lo hago muy poquito. Me gusta muchísimo andar por la montaña, el trekking. Me gusta mucho nadar, que poco lo hago. Y me gusta muchísimo también cuando puedo bucear. Son 4 cosas que me apasionan. Ahora, ¿lo hago mucho? No,
No, la verdad es que debería hacer un poquito más de deporte. Además lo digo a todas mis pacientes. 2 horas y media a la semana de ejercicio moderado e intenso. Si me dieran una quinta parte de ese tiempo para mí, para hacer deporte, ya me conformaría. Bueno, has hecho hoy una cosa buena, que te has venido desde el hospital, que estás en el Beata y en Doctor Esquerdo, hasta aquí, te has venido andando. Eso además le he dicho a Enrique, dice, no, él anda mucho. Bueno, eso me ha 10 dicho. minutillos. Bueno, oye, cuando le dijiste a tus papis que querías ser médico y tal, una alegría, imagino, ¿no? Porque Bueno, al principio, claro, yo era muy bueno en matemáticas. Entonces me decían, ¿y por qué no una ingeniería? Que eres muy bueno. Y además, como en ese momento se decía, es que hay muy poco trabajo en medicina. Y de verdad que, por cierto, yo cuando me presenté al MIR, se presentaron 30 y pico mil personas. Y en ese momento había, me parece que 10, 12 mil plazas. O sea que había poca salida. Entonces, bueno, pues dijeron, por supuesto, lo que hagas, oye, y fenomenal, medicina es muy bonito, claro que se me apoyaron, vamos, sin ninguna duda. Pero es verdad que, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista laboral, las ingenierías tenían mucha más perspectiva futura, ¿no? Pero luego muy contentos, evidentemente. Cuando no hay un médico en la familia así cercano, cuando tú empiezas a hacer medicina o ya eres el médico de toda la familia, ¿no? Y de los vecinos y de todo el mundo, ¿no? El problema es que, bueno, desgraciadamente cuando estás estudiando medicina sabes poquito. Y además sabes poquito y mal. ¿Por qué? Porque sabes mucho de lo que estás estudiando en ese momento. Entonces, claro, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que estaba estudiando la esclerosis múltiple, ¿vale? Una enfermedad neurológica, bueno, etcétera. Entonces, claro, cuando me decían cualquier cosa, a ver si va a ser esclerosis múltiple. No, saben, no, es un dolor de cabeza y ya está, ¿no? Pero quiero decir que a veces, entonces, bueno, sí te preguntan, pero claro, la verdad es que pones cara de póker y intentas, no sé, podría ser, no sé, vete al médico. Bueno, ahora tiraremos del chat GPT, ¿no? Oye, oncología, ¿por qué oncología? Porque... Esto sí lo tengo claro. En sexto de medicina, yo tenía claro que quería hacer una especialidad que fuera dura, muy dura. Y entonces yo... ¿Por qué? Dura. Bueno, porque yo creo que... Bueno, a mí me gustaba intentar ayudar. Vale. Y yo creo que es una ayuda más al que lo necesita más. Sí, vale. Entonces yo estoy a punto de hacer VIH, SIDA. ¿Por qué? Porque la gente se moría. Pero es verdad que en sexto empezaron a haber tratamientos que iban muy, muy bien. Y dije, pues ya está, esto va muy bien. Entonces, ¿qué es lo siguiente duro? Oncología infantil. Y esto sí que no pude. No. Era súper a mis fuerzas, no podía. Yo con los niños no puedo. O sea, no podía. Y además que pediatría no me gustaba. Como especialidad de pediatría no me gustaba, oncología infantil me encantaba. Pero me da una pena tremenda y no pude. Lo siguiente que venía de Endureza, creo que era la oncología, y por eso hice oncología. Uh-huh. ¿Qué tal algún profe, médico o algo que te marcara? Sí, sin ninguna duda. Bueno, profes en el colegio muchos. Pero bueno, supongo que el colegio marca mucho porque marca estilo, Pero me acuerdo cuando... ¿Qué colegio estabas? Yo estuve en el Valdeluz de los Agustinos, Sí, los Agustinos. cerca de la Vaguada, Mirasierra, por allí. Sí. En la carrera ha habido varios, José María Peña, un médico internista que nos daba VIH y otras especialidades, pero pues la anatomía en la Facultad de Medicina Autónoma era muy buena, con unos principios muy, muy sólidos, muy estables, muy humanos. Pero a mí me marcó mucho Antonio Burgarolas. Antonio Burgarolas era el jefe de servicio en la Clínica Universitaria de Navarra, una persona que sigue ejerciendo en este momento en Alicante. Para mí, un maestro con mayúsculas, un médico, un oncólogo que continúa en este momento viendo infinitos pacientes, siendo jefe de servicio. Los sábados seguía yendo a visitar pacientes, a todos los pacientes de la planta los visitaba, a todos los pacientes ingresados todos los días, y que a mí me marcó en la forma de hacer medicina. Es decir, la medicina es ayudar al paciente, no es publicar, no es investigar, sí, pero para ayudar al paciente. Y yo creo que Antonio Burgarolas encarnaba para mí lo mejor de la medicina, con sus pros, sus contras, sus luces, sus sombras, y a mí me marcó muchísimo la forma que yo quería ser médico. Bueno, pues nos has dejado viendo a ese médico y que te quedaras justo con el más humano, digamos, que podemos encontrar. Bueno, llegado este momento te vamos a hacer un regalo musical. Bueno, estaba esperando que llegara este momento de Mama. Javier, esta canción, ¿qué te dice? ¿Qué te trae? No lo sé. No lo sé. Me parece tan espectacular, pero tan espectacular. Tiene la parte, sobre todo la parte bonita, para mí es esta primera parte. Pero todo. Y luego, yo creo que Queen eran unos genios, que se dedicó a la música, pero se hubieran dedicado a lo que se hubieran dedicado, era un genio. Hay gente que es genio,
Sí. Y oye, pues ha coincidido en ingeniería, o ha coincidido en medicina, en música o en fútbol, lo que sea. Y me parecen genios. Entonces, no sé, es una canción que no sé qué me transmite, pero me transmite tanto a la vez. Me encanta. O sea, es una canción con la que puedo estudiar, podría hasta ver pacientes. Uh-huh. Qué bonito. Bueno, pues aquí despedimos a Queen y vamos a hacer una primera recomendación. Hugo Alonso. Según datos de la Sociedad Española de Reumatología, más de 7 millones de personas padecen artrosis en España, lo que representa cerca del 30% de los mayores de 40 años. A nivel global, el panorama es aún más alarmante. En 2060 se estima que alcanzará los 765 millones de casos en el mundo. Si eres una de esas personas que tiene que convivir a diario con el dolor y la inflamación en la rodilla, en las manos o en la cadera y tienes limitada tu movilidad y tu autonomía, tienes que saber que no tienes por qué renunciar a una vida activa. Con los tratamientos de Mejorando tu Vida es posible decir adiós al dolor y recuperar la funcionalidad de tus articulaciones mucho antes de lo que piensas. Bueno, pues aquí me he colocado yo el guante que ya llevamos años. Lo siento, la artrosis no tiene cura, no les puedo decir que se cura porque no es así y la vamos a tener todos porque nuestras articulaciones, nuestro cartílago con el paso del tiempo, la edad, a veces también por otras circunstancias, pues se va perdiendo y esa almohadilla que tienen nuestros huesos pues se va acercando y nos duele, nos pinza un nervio, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Pues por lo menos intentar tener el menor dolor posible y seguir moviéndonos. Por eso existen estos tratamientos. Por un lado está el guante, que lo que hace es a través de ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, pues alivia. Son 20 minutitos, nos lo ponemos por la mañana, si queremos por la noche también. Es un tratamiento que lo hacemos en casa tranquilamente y bueno, pues nos va a aliviar. Además estos momentos donde hace fresquito y tal, pues va a estar bien, ¿no? Porque está calentito y nos va a aliviar ese dolor. Y luego también tenemos para la rodilla, por ejemplo, ahí trabajamos con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta. Esas personas que te duele la rodilla y subir escaleras, caminar, hay que seguir haciéndolo, no podemos pararnos. Entonces, esa rodillera que son 10 minutos, una rodilla o dos podemos poner, pues también toda la zona de espalda con un cinturón. Tenemos también un aparatito que vale para a lo mejor un hombro, ¿no? que también nos duele, bueno, para diferentes lugares. Y ahora hemos sacado uno que es para lo que se llama la risartrosis, que también afecta a bastante gente, que es justo en la base del pulgar, ese dolor. Fíjense, pongo a un peluquero, ¿no? Que usa completamente, pero es que ahora nosotros ya con los móviles estamos igual, y entonces esa risartrosis que duele mucho, también hay un aparatito para risartrosis y para los juanetes, que también vaya dolor a los juanetes, así que vamos a buscar esa solución al dolor de la artrosis. Les voy a dar un teléfono, les vamos a hacer un precio muy especial por ser oyentes de este programa. Quiero que marquen ahora para que quede registrada la llamada. Nosotros ya les llamaremos, pero marquen ahora para que sepamos que son ustedes. El teléfono es 900-730-122. Lo repito, 900-730-122. Hay decisiones que salvan vidas y detrás de cada una de ellas hay un médico que confía en tener respaldo. Uniteco lleva décadas siendo ese apoyo, ocupándose de lo que no se ve, de lo que pesa, de lo que nadie más quiere hacer, para que los médicos sigan cuidando sin preocuparse. Bueno, pues aquí agradecemos a Uniteco que desde el principio de los principios de este programa pues nos ha apoyado. Sabemos que es la correduría de seguros que tiene ese seguro de responsabilidad civil profesional tan importante para los médicos. Y yo aquí voy a hacer, como no soy médico lo puedo hacer, es decir, hay ahora empresas que están buscando una negligencia médica, que están buscando, sacar un dinero a algo que hagan los médicos. Yo les digo una cosa, un médico si tiene un error lo va a asumir y para eso hay un seguro como Uniteco, pero no se trata de ir a esos temas, porque ¿saben lo que conseguimos? Que los médicos a veces no hagan lo que tienen que hacer por miedo. De acuerdo, entonces piensen mucho en esto. Yo sé que vemos películas en Estados Unidos que hay gente que en la puerta de los hospitales da tarjeta. Oiga, si usted piensa que su médico le ha hecho no sé qué, por favor, no entremos en eso, porque los médicos están, como he dicho al principio del programa, para cuidarnos, para ayudarnos. Y para eso viven, porque no es una profesión, es una forma de vivir. Así que nada, agradeciendo a Uniteco, este salvador de almas, esta canción preciosa. Y bueno, reflexionemos sobre esto que he dicho. Y ahora
le vamos a dar un regalo, en este caso físico, al doctor Javier Cortés. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Navarretinto. Navarretinto, que es este jamón 100% ibérico de bellota. Javier, lo vas a disfrutar, no te digo cómo, porque es que es maravilloso. Además han tenido ellos una consideración súper bonita, que nos lo han puesto con Historia de nuestros médicos, con Adolfo Albistur, y entonces, bueno, ellos no usan otro tipo de producciones, vienen de la zona de Extremadura. Es una familia majísimos. Y nada, pues vamos a dárselo al doctor y todos vamos a probarlo. Pidan un sobrecito, si piden el jamón entero te lo mandan además con los trocitos del jamón para que podamos hacer ese caldito. Así que nada, ven, ya estoy segregando aquí todos viendo el jamón. Así que nada, le hago la entrega al doctor del jamón de Navarretinto. Tenéis un teléfono, es el 625-0228, para que hagáis un pedido, 10% de descuento si llamáis de este programa. Así que 91-625-0228. Vamos a seguir con la entrevista con el doctor. Antes quiero saludar a una persona que nos acompaña hoy, que es una persona de mi equipo de comunicación. Es Damaris Reyes, apellido. Eso es, Damaris Reyes, un Damaris placer. Reyes está aquí con nosotros porque ha dicho, oye, yo me gustaría ver al doctor y estar en el programa. ¿Y Damaris qué está haciendo? Pues mira, estamos haciendo ahora una cosa muy bonita, que es una continuación a este programa, pero yo quiero que ella os lo explique con sus palabras. Pues es un verdadero placer hablar de parte de todo un equipo que hay detrás, de valores de nuestros médicos. Tenemos mucha ilusión por este proyecto porque, como has comentado, pues es una ampliación de este maravilloso programa, ¿no? Que al final lo que quiere es dar voz a los valores que hay detrás de un médico. Y valores de nuestros médicos, lo que quiere transmitir son todos estos valores que tienen en común nuestros médicos y hacerlo de una manera positiva, ¿no? Al final es importante transmitir a la sociedad que cuidar de nuestros médicos, pues al final es importante también para que nos cuiden a nosotros, ¿no? Así que estamos con mucha ilusión de empezar este proyecto. Se está creando una plataforma y estamos disfrutando mucho del inicio. Eso es. Además es que nos tenemos que... Hagan esta reflexión. Hace años, vamos a ver, no sé, 50, 60 años, el médico, ¿quién era? Era la persona que todos respetábamos, valorábamos, admirábamos. Y le teníamos ahí como algo, pues ¿qué? Pues porque es que nos da todo, nos da la vida. Es decir, si yo puedo disfrutar ahora de mi madre que tiene 92 años, es gracias a ellos, a esa ciencia y a esa medicina que ponen. Cómo hemos avanzado. Y sinceramente, hoy en día yo creo que nos falta un poquito esto, ¿eh? Nos falta, porque cuando ellos reivindican cosas, se sale un día y sale de repente, pues que hacen muchas horas, pues que están ganando muy poco dinero, que tienen que hacer muchas guardias, que tienen agresiones. No lo dicen por decir, lo dicen porque está ocurriendo. Y no lo tenemos que tomar desde ese punto de vista, lo tenemos que tomar desde el punto de vista porque ellos lo que quieren realmente es atendernos bien, porque ellos no es una profesión como tal, es una manera de ser. Entonces, escuchémoslo aquí en Damaris y todo un equipo que hay detrás. Estamos, pues esto, dando a la sociedad esta voz que necesita tener los médicos, porque mejorar al médico es mejorar la sociedad, porque es mejorar a los pacientes. Aquí no somos ajenos, o somos médicos o somos pacientes, o somos médicos y pacientes. Así que vamos a construir, ¿verdad, Damaris? Yo te agradezco mucho que hayas venido y que estéis haciendo esta labor tan buena para que la sociedad conozca realmente qué es un médico. Aquí lo conoce, pero claro, es uno el que traemos, pero tenemos que hacer que los demás. Muchas gracias, Damaris. Gracias a vosotros por este ratito y la verdad que con mucha ilusión de este proyecto. Genial. Bueno, pues Javier, vamos a meternos en harina, como se suele decir. Ahora después del jamón viene la harina. ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto. Has dicho una cosa que es bonita, ¿no? Que todos somos médicos o pacientes o médicos y pacientes. Yo voy a añadir algo más. Todos somos médicos y pacientes, todos. Anda. Yo creo que el mejor médico que tenemos, nuestras madres. Cuando somos pequeños, Sí. ¿quién te da, no sé, el agua con limón? Sí, Eso es sí, medicina. sí, Por tanto, sí. yo creo que todos tendemos a cuidar. Porque al final todos tenemos una parte de médico y todos, desgraciadamente, vamos o somos o vamos a ser pacientes. Oye, pues una puntualización que me ha encantado, porque además cuando pones el detalle de las madres, ya todos, que hay mejor que una madre, ¿no? Como nos ha cuidado. Además las madres, como la tuya o como la mía,
que bueno, pues se quedaron no en casa y les preferían estar en casa cuidándonos y estas cosas. Bueno, muy bonito. Bueno, pues vamos a entrar en un tema que es el cáncer de mama, si te parece bien, que sigamos un poco. Explícanos, Javier, de una forma sencilla, ¿qué es un cáncer de mama? Para que nos situemos todos. Esto para mí ya es más fácil que lo anterior, ¿eh? Bueno, básicamente, ¿qué es un cáncer? Un cáncer es una enfermedad que se caracteriza porque nuestras células del pulmón, del colon, en este caso de la mama, adquieren características impropias y que las hacen, entre comillas, vamos a llamarlo inmortales o casi inmortales, y empiezan a crecer y a dividirse de forma desorganizada y sin freno. Por lo tanto, empiezan a crecer y empiezan a irse a otros sitios y a invadir otros sitios. Por lo tanto, son células de nuestro cuerpo que se han hecho raras, ajenas, incómodas y que van a otros sitios a seguir creciendo. ¿Y por qué hay muchos que empiezan en la mama? Bueno, hay muchos que empiezan en la mama y hay muchos que empiezan en otros sitios. En este momento estamos diagnosticando en España por encima de 200 y pico mil casos de cáncer al año. Madre. Cáncer de mama, 37.000. Hay órganos que son más frecuentes, probablemente porque acumulan más alteraciones, que nosotros llamamos mutaciones, y que esas alteraciones con el tiempo pueden llevar a desarrollar un cáncer. ¿Por qué el que fuma tiene más riesgo de cáncer de pulmón? Porque en las células del pulmón se acumulan más mutaciones y por lo tanto más posibilidades. Entonces, en la mama es un sitio que se acumulan muchas alteraciones. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo reales y cuáles son los mitos, digamos, de...? Bueno, vamos a ver, yo creo que factor de riesgo, la causa última del cáncer no se conoce, se conocen factores de riesgo. Hay un factor de riesgo clarísimo, que es poco frecuente, que es la genética. Por ejemplo, el caso de famoso de Angelina Jolie. Angelina Jolie tenía un gen mutado, un gen que se transmite, y al tenerlo su riesgo de cáncer de mama era del 90%. Por lo tanto, optó por quitarse el pecho, ¿no? Pero los factores clásicos, bueno, pues sabemos todos, ¿eh? Por cierto, el tabaco incluye el alcohol, la obesidad. La lactancia materna es protectora. Tener muchos hijos es protector. El tener un hijo a edad joven es protector. La terapia hormonal sustitutiva, que siempre hemos pensado que era un factor de riesgo, ha salido últimamente algún estudio que dice que cuidado, que a lo mejor no es tan de riesgo como se pensaba, ¿no? Esto sería eso que se habla ahora, que cuando la mujer entra en un periodo determinado, ¿no?, se le da estrógenos, ¿no? Continúa con estrógenos, y eso te mantiene ¿Y eso no da cáncer? Sí, de hecho, hay estudios que empiezan a ser contradictorios. De hecho, pensamos que si esto lo administras más de 10 años después de la menopausia, sí que aumenta el riesgo de mama. Pero insisto, han salido estudios muy recientes en el que se pone con un signo de interrogación, diciendo que a lo mejor no todo el tratamiento hormonal induce al cáncer. Unos sí, pero a lo mejor otros no. Por lo tanto, habrá que empezar a trabajar cuáles podrían ser un poquito más seguros. ¿Cuál sería, entiendo que sí, dinos un poco el porqué, la importancia de esa detección precoz de un cáncer de mama? Bueno, además ahora desgraciadamente ha estado en boca, ¿verdad?, pública. A ver, la detección precoz permite varias cosas. Del cáncer de mama en particular y de otros en general, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, cáncer de cérvix. ¿Qué permite? Bueno, en principio, si diagnosticamos un tumor más pequeño, el pronóstico es mucho mejor. Pero es que además de que tener un mejor pronóstico, es decir, se curan más, tienen dos cosas muy importantes. Una, podemos curarlas con menos tratamiento, desde el punto de vista de quimioterapias, etcétera. Y dos, con menos mutilación. A lo mejor podemos hacer una cirugía conservadora muy chiquitita, de forma que estéticamente quede una mama prácticamente igual que antes del tumor, y no tenemos que hacer una mastectomía, por ejemplo, o en un tumor de cuello del útero podemos hacer una pequeña conización, una pequeña cirugía mínima, y no tenemos que hacer una histerectomía, etc. O sea, permite varias cosas, pero por supuesto, en general el pronóstico, por supuesto, suele ser mejor. ¿Con qué edad, entiendo que la mamografía es importantísima, con qué edad y con qué frecuencia hay que hacer mamografías? Bueno, aquí no nos ponemos de acuerdo. Las sociedades de radiología, las sociedades de ginecología, las sociedades de oncología y luego en países. Entonces, ¿cómo estamos en España? En España, a nivel global, hay comunidades autónomas como Valencia que ya lo empiezan a hacer de forma distinta. Pero bueno, clásicamente se ha hablado a partir de los 50 hasta los 69, mamografía anual o bianual. ¿De acuerdo? Yo creo que esto tenemos que cambiarlo un poquito. Creo que tenemos que extenderlo algo más,
creo que tenemos que empezar a hacer diagnóstico precoz un poquito antes. Podemos discutir si 40, 45 años. En países como Holanda se habla ya de 40 años y desde luego creo que tenemos que extenderlo un poco más. Hoy las mujeres no viven 70, 75 años, viven 85 años de mediana, 87. Por lo tanto, yo lo extendería al menos hasta los 75 años, pero es mi opinión. O sea, empezar con 35. Con 40. Con 40. Ya empezaría a lo mejor no con mamografías, a lo mejor entre 40 y 50 podríamos hacer una mamografía bianual. Insisto, esto está muy en discusión, pero yo recomiendo una mamografía bianual entre 40 y 50 y una ecografía anual, por supuesto junto a la exploración física por el ginecólogo y por la autoexploración, que también es importante. Y en el caso este, que a mí me toca un poco, yo tengo 2 niñas de 17, ¿cuándo ellas tienen que empezar, digamos, de alguna manera? Bueno, o solamente si se encuentran algo, o cómo va esto. Vamos a ver, una parte es la parte del ginecólogo. La parte del ginecólogo deben empezar a partir de los 18 años o antes si tienen relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Voy sobre todo por la parte del cuello del útero, ¿de acuerdo? Y no olvidemos la vacunación del papiloma, muy importante. Muy importante. No, ahí se avanza mucho, ¿no? Con esa vacunación. Bueno, prácticamente si la gente se vacuna, el riesgo de cáncer de cervix ha bajado un 95%. Por tanto, tenemos que vacunar. Porque este se da con relaciones sexuales. ¿no? El factor de riesgo más importante son las relaciones sexuales sin protección, que, bueno, pues transmiten el papiloma, un virus que lo tiene el 85% de la gente. Entonces, lo interesante es que esos papilomas que son oncogénicos, es decir, que pueden dar cáncer, intentar que pues no lo tengamos, ¿no? Otra cosa para el tema de cáncer de mama. Yo creo que cuando una mujer va al ginecólogo, oye, no cuesta nada que el ginecólogo también les pruebe el pecho, o la ginecóloga, ¿de acuerdo? Pero ¿cuándo tenemos que hacer específicamente a nuestras hijas? ¿Cuándo tienes que ir a hacer específicamente exploraciones de mama? Aparte de los 40, yo creo que es razonable. Ah, sí. Bueno. Pero, insisto, aprovechemos cuando vamos al ginecólogo a hacer también una exploración mamaria que no cuesta nada. ¿Y si alguna niña o joven encuentra algún bultito o algo, eso es normal, se va o eso hay que ir? Los bultitos en el pecho son muy frecuentes, son frecuentísimos. ¿Quién no tiene quistes o algún adenoma, no? Pero si alguien se nota un bultito en la mama, lo primero que hay que hacer es serenidad. Casi siempre es benigno. Y casi siempre es el 90 y casi todo %. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir al médico de cabecera, al médico de atención primaria o al ginecólogo, oye, y hacer una ecografía. Una ecografía es barata, rápida y muy sensible. Es decir, puede discriminar muy bien. Y ojo, porque los bultos en el embarazo son muy frecuentes. Y también puede haber cáncer en el embarazo. No cuesta nada hacer una ecografía. ¿Que hay alguna duda? Ya entrarán otras pruebas. Pero una chica joven, por debajo de 35 años, una mamografía no debería hacerse, salvo casos excepcionales, porque vamos a ver muy poquita cosa. Vámonos a las mayorcitas, a nuestras abuelitas. Ellas no pueden tener cáncer, ya dicen que los cánceres a cierta edad ya van tan lentamente que no te vas a morir por ese cáncer. Cuéntanos eso, que igual es un mito todo lo que estoy diciendo, o una chorrada. Esto es un buen mito, ¿no? Vale, cuando una mujer antes vivía 75 años, puede diagnosticar un cáncer más a los 74, bueno, pues no tenía demasiado sentido, ¿no? Pero hoy nuestras madres pueden vivir, si Dios quiere, 85, 90, 95 años. Pueden vivir muchos años, incluso hay gente que vive 100 años, con una calidad de vida razonable. Por lo tanto, una mujer que solta un bulto, o yo recomendaría, insisto, continuar el screening, el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Pero se diagnostica un cáncer de mama, que hay que diagnosticarlo, claro que lo pueden tener, que generalmente son tumores de mejor pronóstico, sí. Pero que hay mujeres mayores. Yo me acuerdo de una mujer ahora de 95 años con un cáncer de mama triple negativo. Triple negativo es un cáncer de mama con agresividad. 95 años. Por lo tanto, no, hay que diagnosticar el cáncer, hay que tratarlo de forma razonable, pero por supuesto una mujer de 75 años, 80 años puede ser muy joven. Oye, se habla mucho de todos estos tratamientos nuevos que hay, que no son tan agresivos como la quimioterapia, inmunoterapias. Cuéntanos esto. Bueno, vamos a ver, yo creo que hemos avanzado mucho en los tratamientos, muchísimo. Están los tratamientos de inmunoterapia, están los famosos caballos de Troya, que son porque inmunoterapia con respecto a quimioterapia... A ver, la inmunoterapia básicamente son medicamentos que modulan nuestras defensas para atacar al tumor. En ocasiones, algunos tumores, algunos cánceres de pulmón, algunos melanomas, o los melanomas, se dan solo, la inmunoterapia sin nada más. Pero la mayoría de los tumores se dan junto con quimioterapia. Por lo tanto, lo que hacemos es, ¿verdad?, es sumar la toxicidad de uno y la toxicidad de otro. ¿Añade poca toxicidad a la inmunoterapia? En general sí, pero puede tener efectos secundarios importantes que hay que saber diagnosticar y tratar, ¿de acuerdo? Luego están los caballos de Troya, que son anticuerpos, son proteínas que llevan la quimioterapia pegada. Bueno, son fármacos que han demostrado ser tremendamente eficaces. Es quimioterapia. Son fármacos de quimioterapia optimizada. Y tiene efectos secundarios, en algunos casos, mejores que la quimioterapia, pues está más
se mete mejor la quimioterapia en el cuerpo. Y luego están los fármacos biológicos que llamamos contra dianas específicas. Es decir, conociendo la biología del cáncer, vemos alteraciones específicas. Si vemos alteraciones específicas, podemos atacar específicamente esa alteración. Esos tratamientos, en líneas generales, también se toleran mejor que la quimioterapia. Por lo tanto, varios avances que mejoran el pronóstico y en ocasiones disminuyen la toxicidad. ¿Y los efectos secundarios también se mejoran con estos? En algunos casos sí, También. pero en algunos casos no. Aquí habría que ir ya tratamiento a tratamiento, Ver paciente a cómo es, ¿no? paciente, pero sí es verdad que en algunos casos estamos dando mejor calidad de vida, además de más cantidad de vida. Ujú. En el tema del doctor, el tema de las biopsias, ¿han cambiado mucho las técnicas? O... Esta es una pregunta extraordinaria. A ver, clásicamente la biopsia es pues, cogerte un mordisquito donde hay tumor. Ahora últimamente estamos hablando mucho de la biopsia líquida. ¿Qué es esto de la biopsia líquida? Esto es muy sencillo. Todos los tumores sueltan ADN del tumor a la sangre y eso se elimina. Pues si yo hago un análisis de sangre y busco ADN del tumor, podemos ver, uno, si hay tumor, y dos, qué alteraciones tiene el tumor. Y podemos atacar al tumor basándonos en las alteraciones que hemos visto en la sangre. Eso se llama biopsia líquida. O sea que es una biopsia diferente a la que se estaba haciendo. Y... Es diferente, pero es enriquecedorísima. No se Sí, puede ¿no? decir esta palabra, ¿no? Enriquecedora muchísimo. Bueno, y complementa muy bien la biopsia clásica. Yo creo que tenemos que intentar trabajar con las dos. Depende del momento, depende de la situación, pero nos va a dar muchas alegrías en el futuro la biopsia líquida. ¿Y cuándo es necesaria la mastectomía? Bueno, la mastectomía tiene sus indicaciones. Desgraciadamente hay que hacer mastectomías todavía en algunos casos. Generalmente cuando hay una recaída a un tumor previo, cuando la mama ya se ha irradiado, normalmente se suele hacer mastectomía. Cuando el tumor es muy grande respecto al tamaño de la mama y a pesar de los tratamientos no reduce lo suficiente. O muchas veces cuando hay mucho precáncer en la mama. Hay a veces que tenemos precáncer y ese precáncer hay que quitarlo. Y a veces tenemos que quitar toda la mama para asegurarnos que no queda nada. Por último, cuando tenemos varios tumores en la mama que no permiten hacer una cirugía en bloque. Es decir, lo que no podemos hacer aquí es cirugías como un queso gruyère, a cachos. No, hay que sacarlo en bloque. Por lo tanto, si tenemos un tumor, vamos a imaginarnos, en el cuadrante supero externo y en el cuadrante infero interno, pues hombre, esto en general es complicado y a veces hay que hacer mastectomía. A veces también hacemos reconstrucciones tipo mamoplastias, que es mejorar la mama durante la cirugía. Por lo tanto, ya dependerá mucho de todas las cosas que he dicho anteriormente. Un paciente o un enfermo que tenga algún cáncer, ¿qué puede hacer él? El médico, evidentemente, lo que hacéis, ¿qué puede hacer él para Bueno, primero, que ya no haya hecho? ¿Pero qué puede hacer? Porque dice, yo he fumado, pues dejar de fumar, hacer... bueno, no sé, primero ¿qué puede tranquilidad. hacer? Primero tranquilidad. Yo creo que la confianza en la medicina española debe ser total. Creo que tenemos muy buenos profesionales y no lo digo porque yo ejerza en España, lo digo porque mis compañeros, y no hablo de oncología, hablo de medicina en general, creo que hay muy buenos profesionales, como todo. Los hay mejores y los hay peores. Claro, no todos son iguales, ¿eh? Lo segundo, no hay que irse fuera de España, no hay que irse a Estados Unidos. Antes sí, ahora claramente no. Si eres una rata, sí, vete a Estados Unidos porque hay más estrategia de investigación preclínica. Pero investigación clínica y en asistencia se hace muy bien en España. Lo tercero es siempre ir lo antes posible. Si yo me diagnostico un bulto o empiezo con una cosa que es fea, ir al médico lo antes posible para diagnosticarlo cuanto antes mejor. Y lo cuarto, dependiendo del tipo de tumor, a lo mejor hay que cambiar algunos hábitos de vida. Por ejemplo, hombre, fumar siempre hay que dejar de fumar. Beber, pues hay que intentar dejar de beber, si se puede. Tomar el sol, si has tenido un tumor de piel, pues en general, pues a lo mejor el sol no puedes tomarlo más. Por lo tanto, depende un poquito de los tumores, habrá que cambiar algunas cosas. Siempre dieta saludable y siempre ejercicio físico. ¿La inteligencia artificial entra a formar parte de todo esto o cómo lo ves? Es espectacular. Sí. La inteligencia artificial, tenemos dos opciones. O ponernos de perfil y nos quedan 2-3 años, o afrontarlo, aprender y trabajar con ella. Creo que es lo que tenemos que hacer. Es como cuando vino la cadena automática en los coches, etcétera. No, yo voy a seguir haciendo el coche a mano. Bueno, vale, pues 1 o 2 años.
pero enseguida pues tiene que ser así, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial ya está utilizándose en los hospitales, en algunas disciplinas, en radiología se utiliza mucho, en anatomía patología se utiliza mucho, pero es verdad que en otras disciplinas está empezando a utilizarse de una forma muy, muy llamativa. Cuidado, porque todavía tiene errores. Cuidado, que todavía tiene errores. Comentamos antes, ¿no?, fuera de micrófono, el ChatGPT y otras. Cuidado. Son herramientas que pueden ayudar, pero hay que mirar bien porque todavía hay cosas que no están muy precisas. Una última pregunta, porque luego hablaremos de otra cosa, pero ¿y los hombres? ¿Cáncer de mama? Que es la sí, claro. Nosotros tenemos mama también. Sí. Y luego haré un comentario al respecto. Vamos a ver, por cada 100 cánceres de mama en mujeres, hay 1,5 en hombres. Por lo tanto, si en España hay 37.000 casos de cáncer de mama al año, más o menos, pues habrá unos 380, 400 en varones. Por lo tanto, es una enfermedad infrecuente, pero existe. Hace un comentario, porque es verdad que hoy día en nuestra sociedad hay personas que nacen mujeres y son hombres, o que nacen hombres y son mujeres, y bueno, tenemos que recordar a estas personas en los métodos de screening. Si una persona se ha tomado hormona y tiene pecho, tiene que hacerse el screening como una mujer. Claro. Y viceversa. Si o lo mismo, si esta mujer tiene pecho, pero sigue teniendo próstata, que no se nos olvide, que puede tener cáncer de próstata. Claro. Y viceversa, ¿no? Por lo tanto, no olvidemos que bueno, pues la transexualidad tiene que ser un tema que nos tiene que ocupar los próximos años, porque creo que a veces, desgraciadamente, pues estas personas están desprotegidas, ¿no? Vale. Luego vamos a seguir hablando una cosa que tienes de investigación que nos vas a contar, que es súper interesante, y de tu clínica IOB, que ya lo voy diciendo, IOB Madrid, está la web, IOB Madrid. Vamos, yo me pondría en manos de Javier Cortés, sí o sí. Luego lo hablaremos un poquito, pero antes vamos a hacer una segunda recomendación. Hugo Alonso. En España, más de 30.000 personas sufren un paro cardíaco fuera del hospital cada año y solo el 5% sobrevive. La mayoría muere antes de llegar al hospital por falta de respuesta inmediata. Son cifras realmente trágicas que podrían ser bien distintas con solo tener a mano un desfibrilador. Estos dispositivos, fáciles de utilizar, son nuestros mejores aliados en caso de parada. Cada minuto sin utilizar este dispositivo se reduce un 10% las posibilidades de sobrevivir. Pero no son los únicos aparatos que pueden proteger nuestro corazón. El electrocardiograma también es esencial para detectar arritmias y prevenir paros cardíacos, especialmente en pacientes de riesgo. Sin un ECG, muchas señales de alerta pasan desapercibidas y el resultado acaba siendo mortal. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, puedes tener ambos dispositivos en casa y por mucho menos de lo que te imaginas. Y es que hoy especialmente también quería comentar una información que sale en El Mundo, que dice: los cardiólogos denuncian, y cito, matamos 6.000 españoles al año por no tener suficientes desfibriladores. Fíjense lo que dicen los cardiólogos. Yo creo que son ya 5 años promocionando el desfibrilador, porque los médicos de emergencia son los que me dijeron: Adolfo, tiene que haber más desfibriladores, que nosotros cuando llegamos han pasado 10 minutos y ya no podemos hacer nada, es que ese cerebro se ha muerto y debemos de tener desfibriladores. Tenemos muchos extintores y no encontramos desfibriladores, ¿no? Además, que ahora se pueden usar, que es muy fácil, que son semiautomáticos, que es colocar 2 parches, él te va indicando, además tienes al 112 en la otra línea, con lo cual, pero vamos a poder conseguir que ese corazón que se ha puesto a fibrilar, es una fibrilación ventricular, que es decir, no saca sangre, no oxigena ya nuestro cerebro, pues que empiece a hacerlo y podamos salvar la vida de esa persona. Y hoy, precisamente, eso dicen, 6.000. Hay 30.000 muertes al año. Cada día 80 a 100 personas que mueren por una parada cardíaca que ocurre fuera del hospital. Bueno, pues si han hecho este estudio es porque si hay 6.000 personas que, teniendo ese desfibrilador, se podían haber salvado. Así que, de veras, seamos conscientes. ¿Qué cuesta tener un desfibrilador en nuestra comunidad de vecinos, por ejemplo? Que tenemos 18 o 20 extintores, no sé cuántos, y mueren 200 personas por incendio al año, ¿no? Pongámoslo de acuerdo. Si no se pone de acuerdo, pues mucha gente ya lo tiene en su hogar, no se toca nada prácticamente. Y luego, por favor, aquellos que tenéis lugares donde se hace deporte, que a lo mejor no es obligatorio porque no cumple el requisito de que tiene que haber 500 personas, pero si yo voy a jugar un deporte de pádel, lo que sea, que tengan un desfibrilador. Si cada día abrieran los telediarios diciendo que 80 personas han muerto hoy
al día siguiente 82 personas han muerto y tal, seríamos conscientes de ello, y es que no lo somos, y es muy importante. Así que tengamos el desfibrilador. Como bien ha dicho Hugo, ahora tenemos un aparatito que te puedes hacer un electro en casa tranquilamente, 30 segundos, un minuto. No hace falta saber leer un electro, te va a sacar un informe, pero es que lo interesante es que lo vea el médico si ves que hay alguna anomalía, que tienes una fibrilación auricular, que tienes una taquicardia, que tienes una arritmia, que lo vea el médico. Pero es importante porque eso es prevenir esos ictus y esas paradas cardíacas. Así que os doy un teléfono. Por favor, llamen, háganse, cardioprotéjanse con el desfibrilador, con el electrocardiograma para tener en casa. 900-730-061. Recuerden, si llaman ahora tendremos esa consideración de un buen precio. 900-730-061. Y ahora le vamos a hacer al doctor un regalo culinario. Sabores, pero hay uno que deja huella, el de Montes de Galicia, un lugar donde la tradición gallega se mezcla con la innovación en cada plato. Pulpa feira, carnes de primera, mariscos frescos y postres irresistibles, todo acompañado de una selección de vino que convierte cada comida en un brindis al buen gusto. Bueno, pues es así, doctor Javier Cortés, tienes una invitación para ir con quien quieras al restaurante Montes de Galicia, que está cerquita donde tú trabajas, calle Azcona, está un poquito más arriba, tú que andas, vas y comes. Es maravilloso, el mejor pescado traído de la Lonja de Vigo, una familia estupenda, una comida espectacular, un trato espectacular. Entonces, pues bueno, Montes de Galicia quiere hacer este homenaje a los muchísimas gracias, pero el mejor regalo es estar con vosotros y gracias por el detallazo. Claro. Teléfono de Montes de Galicia para que llamen y reserven, porque lo tienen casi siempre lleno. 91 355 2786. Ahí está Daniel Espasandín y su equipo. Montes de Galicia, qué hambre. 91 355 2786. Bueno, pues nos hemos dejado esta última parte, ya estamos terminando, pero hemos dejado esta última parte porque yo quiero que me cuentes algo que me has dicho así antes de entrar, de esa investigación. Tú estás estás situado en el Hospital Beata, y tu centro se llama IOB Madrid, I normal, I latina, O como una O, y B de Barcelona, IOB Madrid, y hay una web que te puedes... Pero cuéntanos exactamente qué haces ahí, esto de la investigación, cuéntanos, ahí tienes tu momento. IO viene Instituto Oncología y la B viene de quizá una de las personas que más he admirado, que es Baselga, desgraciadamente fallecido por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hace unos años, ¿no? Un pionero en investigación y bueno, pues de ahí viene IOB. Nosotros creemos que la mejor forma de hacer asistencia es incorporando la investigación para aquellas pacientes, digo aquellas un poquito porque me dedico al cáncer de mama, pero bueno, serían aquellos pacientes también incorporando a los hombres, ¿no? Que puedan precisarlo. Yo creo que la investigación tiene que ser parte de la asistencia. No creo que un proyecto bueno de asistencia se pueda llevar a cabo si no hay un proyecto bueno de investigación al lado. La investigación es gratuita, por lo tanto no podemos olvidar que nadie tiene que pagar nunca ni un solo euro por investigación. Son estudios clínicos que lo que no paga un laboratorio lo tiene que pagar el que hace la investigación, pero nadie puede pagar por esto, ¿no? Y yo creo que tenemos la suerte de que tenemos la confianza de mucha gente y estamos haciendo un trabajazo impresionante. Estamos compitiendo con los mejores centros europeos de investigación clínica en cáncer, sobre todo de mama, y la verdad que es un placer con el equipazo que tenemos allí, pues allí en Barcelona. No olvidemos que también en Barcelona lo tenemos, ¿no? Pero bueno, aquí en Madrid, la verdad es que el proyecto de investigación que tenemos en el IOB es una cosa fuera de lo normal. Y pues este año muchas pacientes están beneficiando de esta oportunidad, ¿no? Oye, me vas a ayudar en una cosa, porque ¿sabes lo que ocurre? Que acaba el programa y luego yo, que recibo un montón de mails, WhatsApps, me dice, ¿dónde puedo ir? No, cuéntame cómo te pueden ver. Es decir, una persona quiere que tú le veas, pues porque tiene sus dudas, su historia, segundas opiniones, o tiene... ¿Cómo hacen para verte? Bueno, ya sé que estamos casi fuera de tiempo, pero yo quiero hacer un comentario. Yo no soy mejor ni peor que los demás. Yo tengo la suerte de poder trabajar con gente muy buena, he tenido la suerte de poder estar bien posicionado a nivel europeo, a nivel americano, y eso me ha traído oportunidades. Punto y final. Por lo tanto, insisto, no soy ni mejor ni peor que los demás, ¿eh? Dicho esto, es verdad que tenemos, como he dicho anteriormente, un buen proyecto de investigación y es verdad que nos caracterizamos porque siempre hacemos lo que nosotros pensamos que es mejor para los pacientes. Y esto que dice, bueno, esto es obvio,
desgraciadamente no es obvio. No es obvio, es desgraciadamente no es obvio. Nosotros esto lo vamos a hacer siempre, caiga quien caiga. Nosotros lo primero va a ser el paciente. Y le vamos a decir al paciente lo que nosotros creemos que es lo mejor. Insisto, hay mucha gente que lo hace muy bien, pero bueno, nosotros nos caracterizamos porque eso sí que lo hacemos, ¿no? Nosotros estamos en el IOB en Madrid, en una página web que pone IOB, Instituto Oncología Baselga, Barcelona, en Madrid. Y bueno, pues ahí enseguida, en 24 o 28 horas, les llamamos sin ningún problema. Hacemos la consulta, habrá un teléfono. Y encantado. Dicho esto, a mí no me importa. Mi email personal, el mío, yo lo digo, es javier.cortés@m de Madrid, A de Alicante, J de Javier, el número 3.health. Health es salud en inglés. A mí no me importa, incluso si hay alguna consulta de alguien que quiera hacerme, yo le voy a contestar por mail. Si hay muchas, que tengan un poquito de paciencia porque tardaré, pero contestaré. Mira, si algo, o sea, nos has demostrado muchas cosas hoy. En primer lugar, tu humanidad. Desde el que hemos leído el poema, pues ya se ha visto que tienes dentro un buen fondo, ¿no? Luego nos has demostrado tu manera de explicar las cosas, que eso se agradece muchísimo, porque los que somos pacientes y no somos médicos, pues es que nos gusta que nos las expliquen de esta manera, ¿no? Porque si no se complica. Y luego también yo destacaría muchísimo el entusiasmo con lo que, desde que te he conocido, que te veo, que eso también es mucho agradecer, porque ese burning en ti no está. Tú todo lo contrario, tú estás a tope, ¿no? Así que de veras te agradezco muchísimo, Javier, que hayas estado aquí con nosotros. ¿Qué tal lo has pasado? Un súper placer, y recordar solamente que no olvidemos que de enfrente tenemos siempre pacientes, son seres humanos, que no olvidemos coger la mano de los pacientes de vez en cuando, que es importante. Importantísimo. Y bueno, nos vamos ya, pero el glucómetro sin pinchazo, sin dolor, aquel que debemos de utilizar para medir nuestra glucosa, la glucosa controlada no da ningún problema, no controlada muchísimos, riñón, vista, corazón, bueno, es un desastre. ¿Cómo la controlamos? Con este glucómetro, dar un botoncito. Lo vemos en una aplicación, ya sabemos la glucosa que tenemos. Diabéticos tipo 2, que os tenéis que estar pinchando, bueno, ahora mucho más sencillo, lo podéis hacer más veces. Y aquellos 1.700.000 personas se considera que hay en España que son diabéticos y no lo saben. Se dan cuenta a lo mejor en un estudio de retinopatía, una creatinina que les sale alta. Por favor, este aparato tiene que estar, igual que tenemos un termómetro, igual que tenemos el tensiómetro en casa. Midamos la glucosa. A partir de cierta edad nuestra insulina se hace resistente y empezamos a tener fallo. Y no avisa. Y cuando te das cuenta, ¡bum!, la ha liado. Así que tengamos el glucómetro sin pinchazos. 973-0101. Llamad ahora para que sepamos que sois vosotros. 973-0101. Y nada, agradecido al doctor. Gracias también, Damaris, por estar, y a Hugo, evidentemente. Y a todos ustedes, pues, ¿qué les voy a decir? Que les queremos mucho y que les mando un beso muy fuerte.